Hola, ¿qué tal? Trayendo un nuevo ejercicio de la temática de teoría de diodos. Vamos a ver un ejercicio práctico y bastante simple. Dice, ¿qué valor debería tener R2 en el circuito de la figura B para proporcionar una corriente por el diodo de 0,25 mA? Y aquí nos dan el circuito. Vemos que hay 12 voltios aquí. Estos están a tierra, significa que están en paralelo. Y aquí está el diodo, que es lo que nos podría complicar un poco más en el desarrollo de este ejercicio. Entonces, si vamos tomando los datos que nos dan, dice, para proporcionar una corriente que por el diodo de 0,25 miliamperios, o sea que por esta rama van a pasar una corriente de 0,25 miliamperios. Conociendo este dato, puedo calcular el voltaje que hay en esta resistencia de carga. Entonces el voltaje en R3 va a ser la corriente de 0,25 miliamperios multiplicada por la resistencia, 5 kiloohmios. Eso nos da un voltaje de 1.25 voltios. Ahora, para calcular el voltaje completo en esta rama, porque este voltaje solamente a R3 corresponde a esta resistencia, tenemos que agregar la resistencia, el voltaje que cae en el diodo cuando entra en polarización directa, que como es de silicio va a ser de 0,7 voltios. 0,7 más 1,25 y eso nos da 1,95 voltios. Significa que en toda esta rama va a haber un voltaje de 1,95 voltios. Y al estar en paralelo con esta otra rama, significa que va a haber el mismo voltaje aquí. Pero eso lo vamos a usar después. Por ahora nos interesa saber el voltaje que hay en esta resistencia. Y podemos usar la teoría de nodos para encontrar el resto de valores. Entonces la corriente 1 aquí va a estar la corriente I3 y aquí la corriente I2. Sabemos cuánto vale I3, no sabemos cuánto vale I1 ni cuánto vale I2, pero sabemos que el voltaje aquí es lo mismo, son iguales porque están en paralelo, y el voltaje total son 12 voltios. Entonces podemos calcular el voltaje que hay en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 que va a ser el voltaje total, 12 voltios, menos el voltaje que cae en el resto de ramas, que como dijimos, al estar en paralelos tienen la misma diferencia de potencial, que vendría a ser 1,95. Eso nos da que el voltaje en la resistencia 1 es de 0,05. Bien, entonces teniendo el voltaje en la resistencia 1, podemos usar la teoría de nodos, como dijimos antes,
va a ser igual a I2 más I3. ¿Por qué? Porque aquí I1 que entra a este nodo va a ser igual a la suma de las corrientes que salgan del nodo. O sea, en este caso I2 e I3. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula. Y para calcular I1, al tener el voltaje que pasa por la resistencia de la rama 1, vamos a poder calcularlo. I1 va a ser el voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Son 10,05 voltios sobre 30 kiloohmios. Eso nos da que I1 es 335 microamperios. Genial. Entonces con este valor conocemos I1 y conocemos I3. Entonces podemos despejar el valor de I2 y a partir de ese valor encontrar la resistencia R2. Vamos a despejar I2, que va a ser I1 menos I3. $335 microamperios, que es I1, menos los 0,25 miliamperios, que es la corriente que nos piden que debe pasar por la carga o por el diodo. Entonces I2 va a ser de 85 microamperios. Bien. Y entonces, al estar la rama 2 en paralelo con la rama 3, sabemos que en la resistencia 2 va a caer el mismo voltaje que hay en la rama 3, o sea 1,95 voltios. Y usando este dato podemos calcular la resistencia 2 necesaria. Entonces la resistencia 2 va a ser el voltaje en la rama 2 sobre la corriente en la rama 2. Es 1,95 voltios sobre 85 microamperios. Y resolviendo esto nos da que la resistencia es de 22.941,18 ohms. O se puede aproximar también a 23 kiloohmios. Entonces esa es la respuesta. Con esta resistencia en R2 vamos a tener una corriente de 0,25 miliamperios que pase por el diodo. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, escriban en los comentarios, suscríbanse y vean mis otros videos. Gracias.